Muy buenas amigos y amigas de Compi. Hoy vamos a hablar sobre la reforma de las pensiones. Es un vídeo así un poco de urgencia que vamos a firmar porque estoy viendo mucha información en la tele, en la radio, estoy escuchando también y vamos a aclarar unas cuantas cosas para que lo tengáis todo súper claro. Venga, vamos allá. Bueno, en primer lugar, antes de ver lo que nos está diciendo el ministro Escrivá sobre la reforma de las pensiones, lo primero que quiero que tengáis claro es tres cositas. La primera es que este vídeo interesa a las personas que más o menos estáis en la edad que estoy yo, es decir, de los 30, los 40. El segundo punto que quiero que tengáis claro es que las pensiones, porque hay mucha gente que no lo sabe, bueno, de hecho os diría que la gran mayoría no lo sabe, cómo funciona el sistema de pensiones de España. Bueno, vamos a ver cuáles son estas cuatro puntos que son súper importantes que los tengáis súper presentes antes de escuchar al ministro para que podáis valorar. Primer requisito, la edad. En España se tienen que tener 65 años de edad para jubilarse siempre que se tengan 37 años y 6 meses cotizados en el año 2022. El año que viene, en el año 2023, si te quieres jubilar con 65 años tendrás que probar que has cotizado 37 años y 9 meses. En caso contrario, en el año 2022, si no tienes cotizados estos 37 años y 6 meses, tendrás que tener la edad de... En el año 2022, 66 años y 2 meses. En el año 2023, 66 años y 4 meses. Segundo requisito, años cotizados. En España, como mínimo, se necesitan 15 años cotizados para acceder a la pensión de jubilación contributiva. Además de estos 15 años, 2 años tienen que estar dentro de los últimos 15 años de la vida laboral. Por tanto, si una persona ha trabajado de los 30 a los 45 años, 15 años, podríamos decir, oh, ¿te puedes jubilar? No, no te puedes jubilar. 2 años cotizados tienen que estar en los 15 años últimos, tirando de 66 años y 2 meses para atrás. ¿Por qué? Porque no te podrías jubilar con 65 porque no tienes esos 37 años y 6 meses cotizados. Por lo tanto, tendrías que esperarte a jubilar en el año 2022 con los 66 años y 2 meses. Por tanto, esos 2 años cotizados de los 15 tendrían que estar de los 66 años y 2 meses, 15 años para atrás. ¿Se entiende? ¿Verdad? Muy bien. Eso es cuándo puedo jubilarme. Ahora vamos a ver el cuánto se puede cobrar. En el cuánto se puede cobrar hay 2 puntos más. El primer punto es el de la base reguladora de la pensión. Básicamente nos tenemos que imaginar un pastelito que va a valer un determinado precio en virtud de los últimos 25 años cotizados. Por tanto, si yo hago la media de los últimos 25 años cotizados antes de jubilarme, tendré el pastelito. ¿Pero eso significa que me voy a comer todo el pastelito? No. ¿Por qué? Porque está el cuarto filtro, que es el porcentaje del pastelito. Para poderte comer el pastelito entero, es decir, el 100% del pastel, tienes que tener un número de años cotizados, que también va subiendo a medida que van pasando los años. ¿Y cuál es el número de años cotizados que te piden para poderte comer el 100% del pastel? Es decir, la media de los últimos 25 años cotizados. Se piden otra vez más de 36 años cotizados para poderte comer el 100% del pastel. Por tanto, la Seguridad Social juega básicamente con 2 criterios. El primer criterio es calcularte el valor de tu pastel en virtud de los últimos 25 años cotizados y después decirte cuánto te puedes comer de ese pastel en virtud de los años cotizados que tengas. Estamos cubriendo una recomendación del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo lo que nos ha pedido estrictamente es que miremos cómo podemos conseguir que las personas que tienen carreras profesionales más volátiles, sobre todo mujeres y determinados perfiles, que no tienen ya carreras laborales tan lineales como antes, pues busquemos una solución para que el sistema de pensiones sea más equitativo y les proteja más. Eso, la forma de trabajar sobre ese asunto es operando sobre 3 elementos del sistema. Por una parte, la longitud del periodo, poder elegir los mejores años o excluir los peores años y mejorar el tratamiento de las lagunas cuando uno no ha estado en el mercado de trabajo.
Bueno, básicamente lo que está diciendo aquí Escrivá es que está trabajando sobre cómo esos 25 años para saber el precio del pastel, cómo puede trabajarlo para que nos quede una mejor pensión. Es decir, ahora mismo Escrivá y sus ministros están trabajando en eso. Bueno, vamos a ver cómo lo argumenta en la siguiente pregunta que le hace la periodista. Pero ¿a quién beneficiaría exactamente esto? Porque dicen, podría beneficiar a quienes han cotizado menos, a las mujeres, pero también habría perjudicados, pues quienes han cotizado más, por ejemplo. Pero es decir, yo creo que ese es un ángulo equivocado de este tema, sobre todo porque esto lo vamos a desplegar de una forma muy suave hasta el año 2037. Esto se va a desplegar desde el año 2027 al 2037. Bueno, sí, claro, Escrivá, básicamente lo que nos estás diciendo es que hasta el año 2037 no vamos a ver los resultados, es decir, del año 2027 a 2037, lo que os he dicho al principio del vídeo, si estás en tus 30 y pico, 40 y poco, vas a pillar con la reforma de Escrivá. Por tanto, yo lo que pido es que se haga la siguiente reflexión. Imagínese uno que está ahora entrando en el mercado de trabajo y le dicen, mire usted, y piensa además pues las incertidumbres que hay hacia adelante y los devenires de su carrera laboral. Y le dicen, ¿qué prefiere usted? ¿Que su pensión se base en los 25 últimos años y ya está? ¿O en los 30 años y que pueda excluir los 2 peores años y además con un mejor tratamiento de lagunas? Yo estoy convencido, y nosotros lo hemos analizado, que mirando hacia adelante este es un elemento protector muy grande de personas que pueden tener cierta inseguridad en el mercado de trabajo hacia adelante, y esa es la lógica con la que hay que mirar esta propuesta. Por eso el sistema se hace más equitativo. Bueno, varias cosas para que entendáis lo que está diciendo el ministro, porque tenemos unos ministros que cuando nos explican las cosas no se le entiende absolutamente nada. Cuando habla de lagunas, lo que se está refiriendo es años en que una persona no tenga absolutamente nada cotizado, pero sin embargo sí que reúna los requisitos para acceder a la jubilación. Por ejemplo, una persona que tiene 15 años cotizados, pero en los últimos 25 años hay algún año o algún mes que no ha cotizado. Lo que te está diciendo el sistema es que esa laguna se rellena con la base mínima de cotización vigente en cada momento. Excepto si eres autónomo o autónoma, que te dan por culo y tu base y en lagunas tienes 0. Es decir, no te complementa absolutamente nada. Dicho esto, Escrivá lo siguiente que dice es que el sistema es más equitativo. Mentira, Escrivá no es más equitativo. Los 30 años que se van a utilizar para calcular la base reguladora son los últimos 30 años o los 30 años que el trabajador o la trabajadora pueda escoger por sí mismo. Porque si Escrivá nos deja escoger de los 30 años los mejores 28, pues oye, estoy de acuerdo contigo, pero mucho me da que lo que va a hacer Escrivá es que va a ampliar 25 años, los últimos 25 años a los últimos 30. Y volvemos a tener el mismo problema que hemos tenido siempre en este país, que es que en las empresas, cuando cumples 50 y pocos años, te despiden, te hacen un despido objetivo y los últimos años de cotización que tienes son 0. Tienes lagunas, estás cobrando el subsidio para mayor de 52 años, que al final cotizas por la base mínima reguladora. Tened en cuenta que al inicio, es decir, hace unos años, hasta la reforma que se hicieron de las pensiones en el año 2011, se utilizaban los últimos 15 años cotizados. A ver, que se cojan los últimos años cotizados tampoco tiene que ser algo ni bueno ni malo, tampoco vamos a ser hipócritas. Os voy a poner el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo trabajó en el campo en Extremadura toda su vida y sin embargo cuando emigró aquí a Cataluña, los últimos años de cotización en una central nuclear los tuvo muy buenos. Este señor, mi abuelo, cuando se fue a jubilar, le quedó una muy buena pensión de jubilación porque los últimos 15 años había cotizado y había cotizado muy bien. Sin embargo, ahora en la actualidad lo que nos dicen los datos de la Seguridad Social es todo lo contrario. Y es que a medida que una persona se va haciendo mayor, cotiza menos. Por tanto, cuando el señor Escrivá dice que es equitativo y que integra lagunas, nos está colando una cosa que no es verdad. Y es que yo, por favor, desde aquí solicito a algún periodista de este país que le haga la pregunta al señor Escrivá de si esos 30 años van a ser los últimos 30 años o va a escoger los 30 años que él quiera de su vida laboral. Y la segunda pregunta, cuando le diga que sean los últimos 30 años, que le diga por qué son los últimos 30 años y no deja escoger al trabajador los años que él quiera de esos 30. Y entonces el señor Escrivá responda lo que yo creo que es que el sistema de pensiones a día de hoy es absolutamente insostenible. Lo que pasa es que, claro, ningún político, ninguna política nos va a reconocer eso porque básicamente significaría,
un cabreo de la sociedad monumental y obviamente nadie querría seguir cotizando, incluido yo, porque cotizar para una cosa que luego no me va a quedar una pensión, pues prefiero poner mi dinero en un banco privado y hacerme yo mi plan de pensiones. Y eso es todo, amigos y amigas de Compi. Creo que este vídeo era muy necesario para que supierais de qué va todo esto de la reforma de las pensiones, para que supierais cómo se calcula vuestra pensión, más o menos. Obviamente hay muchísimas otras cosas que se tienen que tener en cuenta, jubilaciones anticipadas, jubilación parcial, jubilación para las personas discapacitadas, pero bueno, todo esto, como siempre digo, simplemente os tenéis que descargar nuestra aplicación en la Apple Store o en la Play Store y allí explicamos todos los tipos de jubilación que hay, los requisitos, etcétera, etcétera. Muchas gracias por seguirnos y a darle al coco sobre las pensiones que vamos a tener las personas que hoy en día estamos en nuestros 30 o en nuestros 20 o al principio de nuestros 40 y ver realmente si tenemos unos políticos que están a la altura. Gracias.